vamos a ir adelante con este propósito, considerando algunos puntos, ¿verdad? Creo yo, necesarios o importantes o apropiados, o no sé cómo más llamarles, para poder considerar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Eh, ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se sienten felices cuando son elegidos, cuando son escogidos para un propósito? ¿Sí? Y cuando no son escogidos o cuando no son elegidos, ¿cómo se han sentido? ¿Sí? Rechazados, ¿verdad? También se siente uno mal. Y luego a veces uno quiere, ¿verdad? Y no lo escogen a uno, hasta para jugar, ¿verdad? O sea, hasta para jugar, que no, pues ya no hay lugar para ti, ya no puedes jugar, etcétera. Ajá. Y ya, pues, se siente uno lamentablemente que mal. Y eso tal vez es de lo más, se puede decir, de lo más sencillo, pero hay situaciones ya en la vida mucho más, creo yo, importantes, más valiosas, más trascendentales, y sin duda alguna el efecto de no ser escogido se siente uno mal, ¿verdad? Y aún hermanos, a veces hasta hay que competir, ¿verdad? Para ser seleccionado, elegido, escogido para algo, ¿verdad? Hasta en la escuela. A mí me tocó vivir en el tiempo, hermanos, donde estaba muy difícil la situación, no sé, o era para mí, y estar que sí te aceptaran en la secundaria, en la preparatoria, bueno, donde querías estudiar. Y es una lucha también, ¿verdad? Es una batalla, pero lo importante, hermanos, es que seamos escogidos o elegidos. ¿Cuántos creen que así es? Que lo mejor es ser, ¿qué? Escogidos. Este, ¿Alguien de ustedes se ha sentido privilegiado porque alguien lo ha escogido o seleccionado o elegido para algo? Sí, el profeta contestó amén. ¿Nos pudiera compartir, profeta, o sintiera gusto compartirnos de quién o cómo o por qué se sintió así? Bueno, soy privilegiada porque Jesucristo me eligió para nacer en un hogar donde se adoraba a Dios, se adoraba a Jesucristo y no había ídolos ni nada a mi alrededor desde que yo iba a nacer. Y después yo tenía muchos conocidos, primos, familia, amigos que nacieron así igual y no lo podíamos apreciar. Hasta después yo pude apreciar y valorar ese privilegio tan grande de que Dios me eligió para eso. Amén, gracias, gracias, pero y gracias, eso es gloriosísimo. Eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no, hermanos? Que nos seleccione quién, que nos elija Dios. Eso es lo más glorioso. Y la pregunta también era encausada también por si algún personaje importante, ¿verdad? En nuestro medio, en nuestro ambiente, nos hubiera seleccionado o nos hubiera escogido para algo, ¿sí? Y yo creo que la pregunta era para poder sentir, ¿verdad? Ese gozo, esa emoción de haber sido seleccionado. Eso es una cosa mucho, creo yo, muy importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos huérfanos? ¿Eh? Pues aleluya, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, digamos gracias a Dios. Amén. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Sí, aleluya. Dios, Yahvé, Jehová. Amén. Es nuestro Padre. No hay huérfanos. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, ¿qué? No hay huérfanos. ¿Sí? Todos tenemos un Padre. ¿Sí? Y fíjate, una cosa muy importante es que Dios no solo es Padre, es Madre, es todo. Es Shaddai. Shaddai, eso quiere decir, hermanos, que Él es todo, como el Padre, como la Madre. Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 49, precisamente menciona y dice que cómo se va a olvidar la madre de aquel hijo, ¿verdad?, que tuvo. Y dice, y aún si así fuera, si una madre que
se olvidara del fruto de su vientre, de su existencia, ¿verdad? Dice, yo no me olvidaré de quién, de ustedes. O sea, hablando a sus hijos, a su pueblo. Entonces es glorioso. Y esto, hermanos, ¿por qué? Porque hoy yo espero que al escuchar esto podamos sentirnos muy bien. ¿Sí? ¿Sabes que eres elegido de Dios? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Y cuántos lo sentimos? ¿Sí? Que nos sintamos felices, contentos, que no nos seleccionaron, que no nos escogieron, que no nos eligieron en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, no sé, donde sea, que nos hayan dicho, no, ya no alcanzaste, no hay lugar para ti, o hasta directamente que nos digan, no queremos que tú estés aquí, no queremos que seas parte de aquí. Aleluya. Pero, amados hermanos, somos hijos de Dios. Y hoy quiero hablar de eso, quiero que veamos eso, que nos demos cuenta que somos elegidos de Dios, que Dios nos escogió, el Padre. Por eso es que tenemos un Padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Y sin duda alguna, hermanos, aún, porque yo soy padre, ¿verdad? También humanamente, pues creo yo que a veces con nuestras fallas, nuestros defectos como padres, amamos a nuestros hijos. Por eso Dios toma ejemplo y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. ¿Sí? Y es verdad, ¿verdad? Porque hasta les dice, pues ustedes siendo malos hacen cosas buenas y si su hijo les pide una, ¿qué? Un pan no le dan una piedra, si les pide un qué, un pez o un pescado no le dan una víbora, no le dan una serpiente, ¿verdad? Sino que antes procuramos que sea lo mejor, ¿sí o no? Y eso es verdad, pero nuestro Padre Celestial es más grande, es mejor. Sí, Él tiene absolutamente todo, Él puede llenar y no solo puede, quiere llenar, quiere saciar nuestra vida, nuestra existencia en todas las formas, en todos los aspectos, en todas las áreas. Amén. Entonces esto es muy importante. Con esto yo considero, hermanos, al considerar la palabra del Señor, que qué bueno que podamos tener una victoria y que ya la tenemos, que podamos vivirla y experimentarla, una victoria plena y total, y que nunca más llegue a nuestro pensamiento, ni permitamos que esté en nuestro pensamiento, y que salga eso a través de nuestra voz, ¿verdad? Y que digamos, Dios no se acuerda de mí, Dios no me oye, Dios no me ama, sino que antes al contrario, que nos quede bien claro. ¿Saben por qué estamos aquí nosotros el día de hoy, hermanos? Porque el Padre nos escogió. El Padre nos escogió. Dios directamente, Él nos escogió. ¿Qué dijo? Yo quiero que Diego sea mi hijo. Yo lo quiero a él. Yo quiero que Jaime, que Hepsiba, yo quiero que profeta, ¿verdad? Belén, yo quiero que Magdalena, que Yanaí, que Marta, que Beatriz, que Linda, que Carly, que Emilio, que Judá, que Isabel, que Jaime, ¿verdad? Que Leo, que Lourdes, y abajo que está la hermana Isabel y Yusi y los niños, que hermanos, somos que escogidos de Dios, somos que elegidos de Dios. Y fíjate que eso es algo muy importante. Cuando nosotros a veces creemos o pensamos que nadie nos toma en cuenta, que nadie se da cuenta que vivimos, que existimos, que nos movemos, que aquí andamos, ¿sí? ¿O no pensamos a veces así? Dice, ¿qué? Pues, ¿qué pasa? No, hermanos, Dios que nos eligió, Dios nos escogió y fíjate, hemos aceptado a Cristo porque el Padre eso hizo, Él nos trajo a Cristo. Abre tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a leer el verso 37.
Amén, aleluya. ¿Ya lo tienen listo, hermanos? Voy a leer en la versión Reina Valera 60 y dice, gloria al Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le ¿qué? No le echo fuera. Gloria al Señor. Amén. Dice en el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Dice, sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Fíjate bien, amado hermano, esto es muy importante. Enseguida viene una cosa muy, creo yo, triste, lamentable. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y ahora fíjate bien lo que dice el verso 44, amado hermano. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre que me envió no lo trajere. Sin duda alguna, hermanos, Dios usó a personas, de sus hijos, siervos, visitándonos, ministrándonos, predicándonos, invitándonos. Gente ore y ore y ore por nosotros. Vino el mismo Hijo de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para buscarnos y salvarnos. ¿Hasta dónde? Hasta donde andábamos y en la condición que anduviéramos. No le hace, hasta allá fue a buscarnos. ¿Sí o no? Y usó gente, muchas. ¿Sí? Pero ¿sabes qué, hermano? Y aún al mismo Hijo. Pero Él es el que está viendo desde su trono de gloria. Y dijo, Él, tú, ella. Y venimos a Jesús. Y cuando venimos a Jesús, ¡wow! Fue glorioso. Fue lo mejor. Porque experimentamos el amor que nunca habíamos sentido, la seguridad, la confianza, la libertad, el entendimiento, todo algo que nunca habíamos experimentado. Y que nosotros aquí nos sentíamos agobiados, atormentados, desechados, como que sin propósito en la vida, etcétera. Pero estamos aquí, hemos venido a Cristo porque el Padre fue el que nos trajo. El Padre fue el que nos trajo. Yo no sé si esto te haga sentir feliz, hermano, y cómo lo vivas y cómo lo entiendas. En el verso 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, ¿qué? Viene a mí. ¿Sí? ¿Sabes, amado hermano, que esto es glorioso? Mira, porque el Padre quiso que viniéramos a Cristo, es que llegamos a Él. Y Él nos enseñó. Y cuando vemos a Cristo y oímos a Cristo, le creemos a Él. Y es que ya fuimos enseñados, ¿de quién? Del Padre. Él preparó nuestro corazón, Él preparó nuestro entendimiento. Él nos trajo ya dispuestos ¿a quién? A Cristo. Y a mí me llena de gozo, de alegría en todas las cosas, en las cuales de inmediato entendimos la voluntad de Dios, del Padre, y dijimos, aquí estamos, aquí estoy. Y empezamos a actuar como Dios dice, amén, y con gozo, con alegría, con libertad. Yo tengo varias experiencias, no solo personales,
sino sobre todo en cuestión de ministrar, cómo Dios me dejó impactado maravillosamente y mayormente desde que estoy en Casa de Bendición, por todos aquellos que hacen la voluntad de Dios y sin que yo tenga que estarle diciendo, oiga esto, hermano, hermana, ¿por qué no hace esto, hermana? Hágale de esta manera, hágale de esta otra manera. Y a veces ahí estamos los pastores duro, y que oye esto, y que oiga esto, y que el otro, y que aquello, y duro, y no vemos resultado. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios exactamente, que Dios es el que hace la obra. Pero me impacta cuando alguien está listo y hace las cosas, wow. Y aún a veces sin que yo le diga. ¿Y entendió? ¿Qué quiere decir? Que el Padre le está enseñando. Que ella tienen una comunión con Dios tan maravillosa que Dios mismo le está enseñando. Y se está cumpliendo esta profecía, hermanos. Esa palabra Dios nos la dio en Casa de Bendición. Que todos tenemos que ser enseñados ¿de quién? ¿De quién somos enseñados? Somos enseñados de Dios. Y entendemos su palabra. Por eso aquí dice en el verso 46, bueno, sigue hablando, ¿verdad? Acerca de esto, déjame leer porque es importante, verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida, amén. Sigue hablando que los padres comieron el maná, pero pues qué, lamentablemente se murieron, pero dice, yo soy el pan vivo que descendí del cielo, y el que come de este pan, ¿verdad?, vivirá para siempre. Aleluya. El asunto es, amados hermanos, que también cuando Él les habla se escandalizan terriblemente, mucho, muy feamente, porque dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, y ellos se entendían literalmente, ¿sí? Como si el Señor fuera a partir su cuerpo y ahí a dárselos, cómete este pedacito, como caníbales, gracias, y a beber directamente de la sangre del Señor. Amén. Amén. Porque el mismo Señor Jesús, fíjense cómo les decía, esto está en el verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuándo? Como una pregunta, ¿cuándo hacemos nosotros eso, hermanos? Cuando participamos de la Sagrada Comunión, que estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta el día de su venida. Y dice, yo les resucitaré en el día postrero. Déjenme seguir adelante. Verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gloria al Señor. Voy a seguir. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Pero fíjese lo que dice en el verso 60, al oírlas muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede qué? Oír. Fíjate bien, amado hermano, cuando nosotros leemos muy fácilmente esto, gracias a Dios porque está la Biblia, pero fíjate que la gente, toda esa gente que dijo, dura es esta palabra de oír, sí sabían de Dios, no que no supieran de Dios, sabían, tenían la palabra de los profetas, tenían la ley de Moisés, iban sábado a la sinagoga para ser enseñados, para ser instruidos, pero ¿sabes qué, hermanos? Su corazón estaba duro, su entendimiento estaba cerrado, estaba encuadrado, ya había sido formateado, permítame usar esta expresión y espero que sea correcta, ya había sido formateado por el aspecto religioso, por los hombres. Entonces, fíjense, dice el Señor Jesús en el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, aquí ya no dice que los judíos, sino que ¿quién dice? Sus discípulos murmuraban de esto. Les dice, ¿esto les ofende? ¿Esto os ofende? Estoy ahorita iniciando el 62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ¿verdad? ¿Qué pensarían?
¿Qué harían? ¿Qué dirían? Amén. El asunto es que sigue diciendo, hermanos, que de ahí en adelante, en ese mismo momento, hermanos, muchos se escandalizaron. ¿Y qué hicieron? Y aparte de murmurar, no solo murmuraban, ¿qué? Se fueron. ¿Por qué? Porque dijeron, endurece esta palabra. El verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos, ya no dice muchos de los israelitas o judíos, dice muchos de sus discípulos, volvieron ¿dónde? Y ya no andaban con él. ¿Qué pasó? Se fueron. Hoy ahorita quiero que, bueno, vamos a ver esto. En el capítulo 15 de Mateo, si tú puedes tenerlo en tu mente o anotarlo, en Mateo capítulo 15, ahí habla cuando el Señor Jesús va con sus discípulos y va por los sembradíos y empiezan a agarrar ¿cómo se llama? Del trigo y empiezan a criticarlo, a juzgarlo y oye, es sábado y hacen esto y no se lavan las manos. Ahí se me hace que ahí más que nada hablan de eso, de que le critican y le dicen, ¿por qué comen sin lavarse las manos? Amén. Y entonces, hermanos, el Señor Jesús les explica, les dice, miren, quiere decir que ustedes ni siquiera nunca han leído, nunca han visto lo que hizo David con los que le seguían, ¿no? Y ustedes han invalidado los mandamientos también porque ustedes dicen, no, y le dicen al padre o a la madre, no tenemos nada con qué ayudarte porque con lo que te podíamos ayudar ya lo ofrendamos para Dios, así es de que ya. Y les dice, ustedes de esa manera han invalidado ¿qué? El mandamiento de Dios. Y han puesto mandamientos de qué? De hombres. Y total, en fin, hermanos, al fin del mensaje y todo, van los discípulos y le dicen al Señor Jesús, oye, se ofendieron los judíos de lo que te oyeron. ¿Y sabes qué dice el Señor Jesús? Y eso para mí es tremendísimo. Dice, toda planta que no plantó mi Padre va a ser ¿qué? Desarraigada. A ver, vean por favor si estoy en lo correcto. Busquen en Mateo 15 como por el 15 o 16. En el 13, ¿cómo dice? Wow. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo ahí, hermano. Que toda planta que ¿qué? Va a ser desarraigada. ¿Quién te plantó en el reino de Dios? ¿Quién te introdujo? ¿Quién te metió? ¿Quién te puso en la iglesia de Dios? El Padre. ¿Por qué viniste a Jesús? Hasta nos sorprendemos, hermanos. Nos sorprendemos como decimos, ay, ¿cómo creímos en el Señor Jesús? Tan religiosos que éramos. Bueno, a lo mejor no dices así, yo estoy usando esas palabras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no, hermana Beatriz? Yo lo oí de usted, que ellos decían, ahí vienen estos, me quieren cambiar, me quieren cambiar. ¿No dice usted eso, hermana? Y lo ha testificado y por eso yo lo digo, ¿no? Ya ven, y ahí estábamos. Y luego por eso ya con el paso del tiempo que aceptamos al Señor Jesús, pensamos y decimos, ay, ¿cómo es que yo acepté al Señor Jesús? ¿Cómo éramos? Y la hermana, digo, en la cuestión, era cuestión religiosa, porque sí, porque ella creía en lo que le habían enseñado, en lo que había sido enseñada. Entonces, terrible, ¿verdad? Me refiero y que tú sabes a lo que de las, lamentablemente, de las malas prácticas que teníamos, de las cuales Dios nos quitó y todo, y ahí estábamos escandalizados. Pero aceptamos al Señor Jesús. ¿Y por qué fue? Por el milagro de Dios, porque el Padre el Padre nos escogió, nos plantó, y aquí está diciendo, ¿sabes qué? Este es el asunto religioso, hermanos. Y esto es algo muy importante escuchar. Debemos de tener mucho cuidado al escuchar la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios nos está ofendiendo, es que estamos como esos. Escucha bien lo que te estoy diciendo, lo que diga la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que mi palabra, yo estoy diciendo que ¿qué? Si tú ves que lo que yo hablo, lo hablo de ¿qué? De mí mismo, tú te das cuenta, ¿no? Porque tienes la Biblia.
Y tú sabes que me escuches a mí, escuches a quien escuches, lo que tú debes hacer es que debes de constatar que así lo dice la palabra de Dios. Y si no lo dice la palabra de Dios, Dios no lo está diciendo. Tiene que haber una base escritural. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo ahí el Señor Jesús? ¿A poco así era el Señor Jesús? Y así era, así como está diciendo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué? ¿Sí entendemos esto, hermanos, o no? Esa no es buena semilla y esa hay que desarraigarla, desplantarla y tirarla para echarla, ¿dónde? Al fuego. Que ese fuego ya no es el fuego natural, sino que es el lago de fuego y azufre ardiendo que está preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Si la palabra de Dios siempre me está ofendiendo, me está ofendiendo, me está ofendiendo, ¿qué quiere decir? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que el Padre no fue el que me plantó y no estoy dejándome enseñar de Dios. Y fíjate qué entendimiento hay en muchos hijos de Dios, aún los considero así, y que están, hermanos, lamentablemente, están murmurando. Hablo con toda claridad porque así es y no tengo por qué no hacerlo. No porque yo me sienta muy, ¿cómo le dijera? Capaz o moral o no sé, capacitado para ello, pero es la realidad, la verdad. Muchos que escuchan la palabra de Dios califican a su líder, al pastor, y dicen, no, esto no es así, esto es asado. Y así le hago. Ah, pues ándale pues, hazle como quieras. Y por eso andan buscando en un lugar y en otro y dicen, aquí está la verdad. No, la verdad está acá. Acá esto, acá lo otro, acá allá. No. Cuidado. Porque eso para mí lo que quiere decir es que toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada y echada al fuego. Cuidado. Y eso es religiosidad, porque ellos eran los, te decía, si ellos habían estado esperando siglos la venida de quién, del Mesías, del Hijo de Dios, del Cristo, ¿por qué les pasó eso, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por distracción? Sí, por la dureza de corazón, por lo que hemos escuchado, por la zona de confort. Creemos que buscar a Dios, Dios está listo para que le pidamos lo que le pidamos. Dios está obligado, Dios debe oírnos, Dios debe de escucharnos y Dios debe darnos. ¿Y dónde está Dios que no actúa en esto y que no hace el otro y que quién sabe qué? Hasta Dios la sale pagando, ¿no? Cuando Él ya dio la respuesta al mostrar su amor dando a su Hijo amado Jesucristo, que vino a buscarle a salvar, ¿qué? Lo que estaba perdido. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, fíjate, pero Dios es sabio, a Él no le sorprende absolutamente ¿qué? Nada. Ahora, yo voy a ser más sabio que Dios. Cualquier gente, cualquier persona va a ser más sabio que Dios. Que no se ajuste al plan y a los propósitos de Dios como están delineados en su palabra. Cuidado. Pero yo quiero, mejor dejemos eso. Yo no sé, amado hermano. Yo sé que nuestras vidas son tan diferentes. Sí, son diferentes o no. Y yo no sé, hermanos, cuestiones del Padre. Y ¿sabes qué? Salen los problemas y a mí me duele y hay cosas que me molestan. Sí, porque los padres somos criticados por los hijos y dijo, no, pues, un padre ahí bien triste llorando, no, sí, pues, porque estábamos platicando de los hijos y digo, no, pues mi hija dice que para ella su padre era su hermano el mayor. Dijo, caray, ¿cómo estuvo eso? Pues es que, que yo nunca estaba cuando ella estaba niña. Y dije, yo pregunté y dije, ¿y de dónde comía? ¿Y por qué no estabas ahí? Perdón, ¿por qué no estabas ahí?
estaba trabajando y dijo, ¿y entonces de dónde comía? El hermano mayor trabajaba para darle de comer. ¿Ustedes qué creen? Claro que no. ¿Quién le dio de comer? Le dije, entonces, no, según mi entendimiento, no es el de Dios. Bueno, normalmente o humanamente. O Dios no me dijo. Y yo le dije, oigan, salimos con cada cosa de eso, ¿sí o no? Y según estamos niños y queremos como el papá, queremos como el papá. Y aquí, disculpen, me voy a interrumpir, pero ¿y los que no tuvieron papá? O que todos tuvieron a alguien, tuvo que ser su padre, o que no vivieron con el papá. ¿Y qué dicen? No, pues, y no es ficción, no es nada. Tuvieron problemas, tuvieron necesidades, ¿sí o no? Tuvieron retos. Y entonces, ¿cómo es que crecieron? ¿Cómo es que van adelante? Yo te dije que aquí no había qué, huérfanos, porque está el Padre Celestial. Oh, por eso decimos Padre Nuestro. Entonces nada más le llamamos Padre cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces sí es Padre. Para cuando le pedimos qué. Pero cuando no es comida, cuando el Padre nos mandaba, a mí me pasó, que a ti no te haya pasado, a lo mejor a ti no te pasó, que te decía tu papá o tu mamá, me haces esto, esto y esto y esto. Y de rapidez, ¿verdad? Iba a decir de volada, pero así lo hacíamos, y listo, ¿verdad? Y llegaban y nos decían, felicidades, hiciste todo lo que te dije, como te dije lo hiciste, ¿verdad? Así estábamos. ¿Eh? ¿Cómo estábamos? Ay, ya viene, ya va a venir y no me apuré. Pues sí, pues no hicimos nada. Y criticando a los papás. Y si él lo hubiera hecho así, yo no estuviera así. Oh, créeme que me duele, hermano. No estoy payaseando en esto de hacerle así. Es que no hallo la forma de expresarlo. ¿Me explico? ¿Puedes sentir? ¿Sientes? No solo que me oigas, que sientes. Por eso, ¿verdad? Vamos creciendo y ya vamos viendo más errores en quién, en los padres. No, pero lo hubieras hecho así, lo hubiera hecho de esta manera, lo hubiera hecho esto. Por eso les dije, cuando ya el matrimonio se entrara, ¿a dónde? A las ligas mayores y ahí a ver qué tal vamos a hacer nuestro papel. Ahí se va a ver nuestro desempeño, ahí se va a ver nuestro desarrollo. Y si vemos ahí atrás, y con claridad, nuestros hijos ya han de haber dicho algo de nosotros. No, no creo, ¿verdad? No permitan que los esté, ¿cómo se llama? No, y no solo que los contamine, ¿cómo dice? Calumniando, injuriando. ¿No? ¿Hay alguien aquí que no haya calificado la actitud de su papá? Como dijo el Señor Jesús, que sea el primero que levante la mano. ¿Eh? No, antes las escondemos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué asuntos, verdad? Pero con Dios, ¿qué? Se acaba todo eso, porque Él es el Padre. El apóstol Pablo expresaba y decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dice que en el que Él cree es como el Padre en Él y Él en nosotros. Y con el Señor Jesús y con el Padre somos ¿qué? Uno. Aleluya. Entonces, amado hermano, el Padre nos escogió y si el Padre nos plantó, eso sí, no me acuerdo la cita, pero hay una cita gloriosa donde el Señor Jesús está orando y dice, y todas las ovejas que el Padre me dio, que las tengo en mi diestra, nadie me las puede arrebatar. Sí, si quieren busquen los que buscan rápidamente, por favor. Yo, de seguro es más fácil que lo encuentren en Reina Valera, porque ese es el lenguaje que estoy usando en la versión 60, porque dice el Padre que me las dio, que el Padre, algo así dice que sus ovejas que puso en mi diestra, nadie me las puede arrebatar, porque el Padre, ¿qué? Me las dio. ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio? Y fíjate bien, cuando sigan buscando, mientras voy a hablar esto, cuando eso del pan de vida y todo eso, hermanos, ¿verdad? Que se fueron los discípulos porque dijeron, esta palabra es que dura. ¿Quién la puede llevar? ¿Quién la puede vivir? ¿Verdad? Y que se fueron muchos y Pedro fue el que le dijo, Señor, fíjate que
se ofendieron y ya se fueron. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Ay, vayan, díganles que se regresen, que ya los voy a tratar mejor, que ya no les voy a predicar así, que ya no soy el pan de vida. El pan de vida es el maná que se comieron en el desierto. Algo tenía que haber hecho así el Señor Jesús, ¿no? Para que se regresaran. ¿Y se regresarían? ¿Y serían fieles? Al rato sí. Pero fíjate, pero el Señor Jesús, ¿qué les dijo a Pedro? Le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir también ustedes? ¿Verdad? Algo así, como dice Yanay. Ajá. ¿Y qué dijo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién te puede dar palabras de vida eterna? ¿Quién te va a dar palabras de vida eterna sino solo el Padre? Sino solo Dios. Fíjate cómo Pedro sí fue. ¿Cómo era Pedro, hermanos? ¿Cómo decimos de Pedro? Pedro rebelde, Pedro el que hablaba mucho, el hablador, todo, ¿verdad? El que todo andaba preguntando, el que todo andaba cuestionando. Pero a Pedro el Padre le enseñó. ¿Sí o no? ¿Cómo se quedaron los demás ante la pregunta del Señor Jesús? Pues todos se iban, a ver, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que eres cualquier profeta. ¿Sí o no? Y luego, pero les dice el Señor Jesús, no, pero ustedes, ¿qué dicen? Yo cuando, ¿qué pasó? Pues, ahora sí, a ver, ¿qué digo yo? ¿Y qué dices tú? ¿Qué digo yo? Amén. Y Pedro es cuando se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, feliz, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre, no te lo enseñó ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo enseñó, Él te lo reveló, Él te lo dijo, Él te lo hizo ver. ¡Aleluya! Feliz, bienaventurado Pedro. Cuando Dios nos enseña, así es, hermanos. Cuando Dios nos enseña es porque sentimos, recibimos esa palabra, ese mandamiento, esa ley, recibimos el consejo de Dios y sentimos desde el momento en que lo escuchamos que nos trae vida, que nos trae fuerza, que nos trae esperanza, que nos trae solución, que nos trae victoria, que nos hace mejores gentes, mejores personas, pero no solo conforme mi concepto o el concepto de la sociedad, sino de acuerdo al concepto de ¿quién? De Dios mismo y que está visto en la palabra de Dios. Entonces no enseña el Padre, ¿quién enseñó a Pedro? ¿Ven? Sí. Y el asunto es, hermanos, que somos escogidos de Dios. Y Dios mismo, ¿a poco Dios se tomó el tiempo? Todavía le vamos a preguntar. Uy, Señor, Dios, ¿a poco tú me viste? ¿Tú me viste a mí? El salmista entendió y dijo, Señor, tú viste mi embrión. Padre, tú viste en el momento en que yo fui, ¿qué? Concebido. En que inició mi vida, en que inició, ¿qué? Mi existencia. Lo sé. Eso sabía ¿quién? El salmista. Y nosotros, tú y yo lo sabemos. ¿Y que Él nos escogió? Dios me empezó a cuestionar. Yo te comparto esto es una vivencia real, verdadera mía. Está aquí el profeta y está Judá, estaba muy niño, pero yo creo que se puede acordar. Y Dios me empezó a hablar y Dios me dijo, yo te conozco, Jaime. Ay, caray. Y me dijo, yo te conozco. Y cuando eras niño y cuando ibas a la escuela y cuando estabas en el vientre de tu madre, dijo, y desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conozco. ¿Desde cuándo nos conoce Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. ¿Tú crees esto, Isabel? Que Dios te conocía desde antes que hiciera todo esto. El asunto es, hermanos, que somos escogidos de Dios. El Padre se tomó esto. Por eso seguimos al Señor Jesús. Por eso, hermanos, nos interesa, nos preocupa y queremos saber la voluntad de Dios y por eso escudriñamos la palabra y por eso queremos ver la misma palabra de Dios.
déjame ir en San Juan 6, en el 70, hay algo algo triste, hermanos, también. En el 6:70 de Juan, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ay, caray, qué feo hablaba el Señor Jesús. Porque si yo digo que alguien es diablo, ¿qué hacen conmigo, hermanos? ¿Eh? Si yo dijera, ¿alguien es diablo aquí? Pastor, hermano, pues luego dirían pastor. Y entonces, ¿por qué el Señor Jesús sí dijo eso? Pero es que era el Señor Jesús. Pues el Señor Jesús exactamente fue el que dijo eso. Dijo que no, yo elegí a ustedes los 12, pero uno de ustedes es un diablo. ¿Por qué dijo eso, hermanos? Ahí mismo, síganle en el 71, ¿qué dice? Eso hablaba de Judas Iscariote, que ¿qué hizo? No solo lo traicionó, lo vendió, lo traicionó. Ahora hay que tener hasta cuidado, hermanos, de que realmente cómo somos elegidos, cómo somos escogidos de Dios, y hay que saber vivir y movernos. ¿Y por qué lo vendió, hermanos? ¿Por qué? ¿Porque le cayó mal? No, lo vendió por plata, lo vendió por dinero, porque Judas lo que quería era el dinero. Por eso criticó, hermanos, cuando María le tiró el perfume más caro y costoso a los pies del Señor Jesús y dijo, ay, ¿por qué no se vende este perfume para darle a los pobres? Ya les dije, ¿verdad? Que toda la gente agarra a los pobres de pretextos. Pero el Señor Jesús fue claro y le dijo, hey, esto lo está haciendo para el día de mi muerte y aparte de eso, ¿sabes qué? Siempre va a haber pobres, ¿te preocupa? Ponte a trabajar y darle todo a los pobres. Solucionale sus problemas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dice ahí, si tú lees la Biblia en donde yo te estoy diciendo, ahí dice porque Judas era el que traía el dinero, traía la bolsa y él era el que manejaba el dinero. ¿Quería qué? Solo seguía a Jesús, ¿por qué? Por el dinero. Y por eso dice que él era un ¿qué? Un diablo. A ver, ¿por qué Pedro no se fue si el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué Pedro no se fue si le dijo el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás? ¿Cuándo le dijo eso? Cuando el Señor Jesús habló por primera vez de su muerte y casi diciendo, ¿cómo te atreves a decir eso? No, ¿cómo te vas a morir? Y le dijo el Señor Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Solo entiendes las cosas de los hombres, pero no entiendes las cosas de Dios. ¿Y acaso se fue Pedro? Le costó trabajo, le costó lágrimas y todo, pero dio su vida por el Hijo de Dios, por la causa de Cristo, por nosotros mismos también. Y ¿sabes qué, amado hermano? Entonces, no sé, pero yo creo que algo tiene este mensaje para ti. Y debe ser glorioso. Para mí lo tiene. A mí Dios me escogió, a mí Dios me eligió. Aunque en muchos lados me rechacen, Dios me eligió. Dios quiere que sea su hijo. Y Dios quiere que le sirva. Y Dios quiere usar mi vida. Y Dios quiere que yo sea feliz. Y Él sabe todas las cosas. Y en Él puedo creer. Y yo sé que en Él puedo confiar. Y Él me puede llevar adelante. Entonces, hermanos, Dios es el que hace las cosas. El Padre directamente. Si entiendes esto, hermanos, si entendemos, y más que entenderlo, ¿sabes qué? Es que podamos sentirlo, podamos ¿qué? Vivirlo. Entonces, amado hermano, ¿qué tal se siente? ¿Qué tal te sientes? Si te digo que eres elegido, a ver, confiesa, di, soy elegido de Dios. Di, soy elegido de Dios, pero con alegría, hermano, con Dios, aleluya, me escogió. Yo creo que si entendiéramos, hermanos, a profundidad esto, lo sintiéramos hasta el tuétano de los huesos, es como dice, ¿no? La palabra de Dios misma, saltaríamos y todo. Una maján de ram. A ver, voltea y dile a alguien, tú eres elegido de Dios. Tú eres elegido de Dios. Tú eres elegido de Dios. Tú eres escogido de Dios. ¿Y sabes qué? Para que te quede claro, el mismo Señor Jesús les dijo a los apóstoles, no, ustedes no me eligieron. Porque nosotros nos damos el lujo de decir,
yo acepté a Cristo. Dijo, yo elegí a Cristo. Hey, ¿sabes qué dice el Señor Jesús? Y eso, pues ahí tú lo lees, hermano. ¿Sí o no? Y ya lo has leído. Me vas a entender. Dice el Señor Jesús, no me eligieron ustedes a mí. ¿No han leído eso o no? ¿Y qué dice? Yo fui el que los escogí, yo fui el que los elegí y todavía nos andamos dando nuestro ¿cómo se dice? Pues nuestro lujo, no sé, nuestro orgullo. Ay, ¿a poco de veras? Pues muéstrame que me quieres, ¿verdad? Todavía le decimos, pues dame más, etcétera. Pero el Señor Jesús dice, tú no me escogiste, tú no me elegiste. Así es de que no creas que yo estoy aquí por mí, no creas que estás aquí por ti. Te escogió el Padre, te escogió el Hijo y aquí estás. No lo elegimos nosotros a él, ¿el qué? Oiga, hermano, oigamos, hermanos, entonces si Dios nos eligió, nos escogió, ¿para qué nos eligió? Para cosas buenas, cosas grandes, cosas gloriosas, de acuerdo a sus propósitos, a sus intereses, que son gloriosos. Yo espero que esto te inspire, hermano, te sirva y lo consideres. Puedes leer todo el capítulo 6 de Juan, puedes leer allí, hermano, el que te dije del Mateo 15, donde dice que toda planta que no plantó mi Padre, ¿verdad? ¿Va a ser qué? Así es de que si alguien se está ofende, que no, ¿y ahora por qué dijo esto? ¿Y ahora por qué dicen esto? ¿Y ahora por qué hacen lo otro? ¿Y ahora por qué? Pues, va a estar difícil para enseñarle. Y de por sí, naturalmente es difícil, ahora imagínate. Si nada pescamos, si nada entendemos, si nada agarramos. ¿Qué dice? El Señor Jesús dijo, miren, hay plantas que no son de mi Padre, estas las van a ser arrancadas y a la basura, vámonos. Pero dijo el Señor Jesús, Él era la vid verdadera, el Padre era el labrador, dijo, y ustedes son los pámpanos. Y ustedes llevan fruto. Y hasta aquí dice también, yo los elegí para que vayan y lleven fruto, y fruto que permanezca. No nada más de emoción, hermano. A veces alguien está muy feliz con el Señor y ay, no deja de venir día a día al culto, cumple con todo y hace todo, y de repente alguien le mete el pie. ¿Por qué ya no vendrá fulano? ¿Por qué ya no vendrá sultano? No, pues luego ya vamos sabiendo ya después de mucho tiempo, no, pues que se ofendió por esto, porque el hermano o la hermana fulana, porque el pastor, porque acá. Y entonces, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Todo triste, abatido. ¿Y dónde está el fruto? Que permanezca. Pues no está. Con unos altibajos, ¿qué? Enormes. Dios no quiere así, hermanos. ¿Cómo aceptó el Padre, hermanos, que es una parábola gloriosa, ya con esto termino, del Hijo pródigo? ¿Cómo recibió el Padre al Hijo pródigo? Con fiesta y todo, hasta el bueno, hasta el que era el bueno se enojó, hasta que era el bueno, ¿y quién somos nosotros? ¿Cuál somos nosotros? Nosotros no somos el pródigo, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros no somos el pródigo? No, pues tú sabes, ¿no? Fíjate, tú sabes, porque no se ríe la hermana Marta, dice que no. Pues no, se entiende que los que estamos aquí no somos pródigos. Ah, pero viene un pródigo y Dios lo recibe con fiesta y todo. Pues ¿este quién es? Pues el hijo pródigo, el que se puso celoso, el que era el que bueno, entre comillas, dijo, todo el tiempo estoy aquí, no me haces ni una fiesta. Y le dijo, fíjense qué mal estaba ese que era el bueno. Le dijo el padre, todo esto es tuyo, hijo, así es de que no lo agarras, ¿qué? Porque no quieres. Por estar pensando, ay, le voy a cuidar a mi papá, y que algo que su padre no le estaba, ¿qué? Pidiendo. Y que el padre le dijo, pues, en cualquier momento agárrate cualquier animal, el que más te guste, y hazte-lo barbacoa, hazte-lo birria, ¿verdad? Porque esto es lo más apropiado aquí. Y carnitas. ¿Y cuál es el problema? Pero mi hijo, que estaba perdido, que estaba muerto, ha vivido. Ken dan de Rib, Ken dan de Rib, Ken dan de Rib. Padre Santo, gracias.
bendícenos en tu palabra y que veamos este gran honor. Y que así, Señor, sabemos que tú nos elegiste, tú nos escogiste y por eso venimos a Cristo, y que somos una buena planta y que vamos a dar fruto y fruto que permanezca ¿qué? Para siempre. Padre Santo, que bendecidos estamos y tomamos esa bendición gloriosa de ser tus hijos. Tenemos nuestro Padre Celestial para no sufrir carencias de ningún tipo, Padre Santo. Por favor, llévanos adelante y úsanos para honra y gloria de qué? De tu nombre. Amén.